participaremos con Él en su resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este miércoles de la cuarta semana de Pascua, confiamos en la misericordia eterna de Dios nuestro Padre y pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Rezamos en esta Eucaristía por la salud de Lucy Pavón y por el eterno descanso de Loreta Ayala Soto. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, escucha benigno nuestras súplicas, para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me siga tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que sus mandamientos son vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. La preciosidad de la iglesia que va surgiendo, va despertándose en las páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles nos hacen sentirnos orgullosos de la acción del Espíritu de Dios en medio de esa situación y esos eventos que se van interrelacionando unos con otros gracias precisamente a ese trabajo del Espíritu. Hemos visto cómo después de la muerte de Esteban han ido saliendo hombres, evangelizadores, misioneros, que van siendo suscitados por la acción de Dios a través del Espíritu Santo, que es el que va hilvanando todas esas realidades. Hemos visto cómo después de la muerte del protomártir salen personas como Saulo, que fue testigo, cómplice de su propia muerte, y el Señor revierte esa maldad, revierte ese evento y lo convierte a Saulo de perseguidor de cristianos en el más ardiente evangelizador de aquel tiempo de la iglesia primitiva. Y siguen surgiendo. Vimos cómo surgió también Bernabé, y con la personalidad y la persona de Bernabé y con la claridad que tiene este hombre, testigo de Jesús, va a buscar a Saulo y lo trae de Tarso, y luego se convierten en compañeros, de manera que la personalidad y la figura de Bernabé decrece para emerger el protagonismo, el carisma de Pablo. Y hoy sale otro que conocemos mucho, pero se habla poco de él en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice el texto que, cumplida la misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, no Antioquia de Colombia, Antioquía de Turquía, una gran ciudad. En aquel tiempo tendría 500,000 de habitantes. Eso es demasiado para el siglo I de nuestra era. Regresaron a Antioquía llevando consigo a Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? El evangelista, cuya fiesta celebramos el domingo pasado sin mencionarlo apenas porque era domingo. San Marcos, evangelista, no apóstol. Podemos decir entonces cómo este hombre que no fue apóstol, que no vivió con Jesús, se convierte en evangelista, es decir, escribió una de las versiones más originales, la primera además, sobre la vida y los hechos de Jesús, el Evangelio. Bueno, pues porque Juan Marcos empezó a escuchar todos los testimonios de todos los que habían vivido con Jesús y fue recopilándolo. Porque hay gente que no pierde tiempo en este mundo, que cuando oyen algo que vale la pena, que tiene sustancia, lo guardan, lo custodian, lo transmiten. Y eso fue lo que hizo Juan Marcos, más conocido como Marcos Evangelista. Después surge en este tiempo de la iglesia, con Marcos, con Pablo, o Saulo y Bernabé, surge este problemita que hay que solucionar en medio de la iglesia, que es que la iglesia de Jerusalén, la madre en aquel tiempo, necesitaba misioneros, y entonces
le piden ayuda a la iglesia de Antioquía, que era la más grande en aquel momento. Dice, por eso es que dice el texto de los Hechos, había en la comunidad cristiana de Antioquía profetas, maestros como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahén, que fue el hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Y entonces surge en medio de la liturgia, en medio de la oración y en medio del ayuno, la necesidad de enviar misioneros. Y piensa Saulo y Bernabé que los van a mandar a Jerusalén de nuevo como misioneros o que los van a dejar en Antioquía. Hay medio confusión. Sin embargo, el Señor a través del Espíritu Santo les tenía reservado otra misión. Montarse en una chalupa, montarse en un botecito, agarrar el mar Mediterráneo e irse a Chipre y empezar la evangelización fuera de la tierra, ya, empezar a extender el evangelio. Y así fue como el evangelio llegó a Grecia, a través de Tesalónica, después de Atenas, la capital de en aquel tiempo de la cultura universal, y luego siguen por el mar Mediterráneo y llegan después, lo vamos a ir viendo en el libro de los Hechos, llegan a Malta. En Malta tiene un naufragio Pablo, ahí estuve yo, gracias a Dios, en esa isla donde él naufragó, en Malta, y luego llegan a Italia, a Roma. Bueno, pues todo esto lo menciono porque es la preciosidad de cómo el Espíritu Santo va a ir banando evento con evento y va creciendo, se va extendiendo la iglesia. Por eso el texto de hoy comienza, en aquel tiempo la palabra de Dios cundía y se propagaba. Cundía significa cuando estás lleno de algo, ¿verdad? Cundía. Esa palabra de Dios es la que tiene fuerza en sí misma. ¿Por qué la palabra de Dios tiene fuerza en sí misma? Vamos al evangelio de hoy. Exclamó Jesús en aquel tiempo con voz fuerte: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Jesús habla, hermanas y hermanos, de creer y ver. Todo a través de su palabra. Creer y ver. Creer en Jesús como adhesión de mi voluntad a la acción de Dios. Y ver no como un acto físico de mis sentidos de la vista, sino en un acto espiritual de cercanía, de comunión con Dios, que me hace a mí percibir la acción de Dios en mi vida. Esta dureza de las palabras de Jesús son las que nos salvan a nosotros. Como cuando alguien, tu madre, tu padre o un profesor que tiene valía, que tiene dignidad, que tiene moral, que tiene autoridad, le dice a algún alumno: esto se hace así porque quiero que aprendas a hacerlo bien y quiero que sirvas como ser humano mañana. Esa dureza de las palabras son las que ayudan a redimir a la persona. No nos ponen contra la pared, no nos estresan, como se dice hoy. Cuando alguien exige, se dice: no, es que el muchacho está estresado. Pues ese estrés es el que nos ala, el que jalona nuestra voluntad hacia algo más elevado, hacia algo trascendental, hacia algo más importante, profundo y hondo en nuestra vida. Esta dureza de las palabras de Jesús son las que nos invitan a la salvación. No a temerle, sino a aceptarle, a creer en Él y ver la acción de Dios en nuestra propia vida. Que así sea. Estamos en la novena de San José Obrero y hoy, miércoles 28 de abril, meditamos en San José como ejemplo de fortaleza. Sin duda, oh San José, tu fortaleza como jefe de familia fue fundamental en los momentos cruciales que los evangelios nos dejan entrever. Ayúdanos a no desfallecer frente a las tentaciones, fatigas y sufrimientos. Roguemos al Señor.
ejemplo de obediencia. Fue admirable tu obediencia en lo poco que los evangelios nos revelan, obedecer casi a ciegas a lo que las circunstancias iban indicándote como querer de Dios. Aleja de nosotros, oh San José, el egoísmo y la flojera que nos presionan para no cumplir la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Ejemplo de justicia, el Evangelio te definió hombre justo, querido San José, lo cual para nosotros ahora significa ser persona que actúa para Dios y los hombres con rectitud y honestidad. Alcánzanos, oh San José, la ayuda para mantener actitudes sanas en las relaciones con Dios y los hombres. Roguemos al Señor. También invocamos en esta Eucaristía por la salud de Lucy Pavón. Roguemos al Señor. Y rezamos por el eterno descanso de la hermana Loreto Ayala Soto, la madre de nuestra hermana Ángela Reyes. Roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas. Por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, se llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, llenos de fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que viene a mí no tendrá hambre.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz día a todos. Gracias.